Buen día, amantes de la sabiduría. Bienvenidos y bienvenidas una vez más al Jardín de la Filosofía. Hoy iniciamos una serie de videos sobre jardines de la filosofía, específicamente sobre 4 jardines de la antigüedad. En sus orígenes eran simples espacios naturales que con el tiempo se convirtieron en el escenario ideal para la filosofía. También haremos en estas visitas una breve referencia, por supuesto, a los autores y a la filosofía. Así que no nos demoremos más, vamos a visitar el primer jardín, el jardín de la Academia de Platón. Los años 388 y 387 a.C. marcan un punto de inflexión en la vida de Platón. El filósofo está en sus 40 años, que es la edad paradigmática que marca la mitad de la vida, y en poco tiempo pasará de una situación que vamos a ver que es penosa y ridícula al mismo tiempo, a fundar la famosa Academia en Atenas. En el 388, Platón había viajado a Siracusa, en Sicilia, que era una antigua colonia griega. Había sido invitado por el tirano Dionisio I, apodado el Viejo. Platón se relaciona allí con Dion, que era el cuñado de Dionisio, y que era un gran admirador de la filosofía socrática. Por eso había promovido la invitación de Platón. Dion, ya convertido al poco tiempo en discípulo, obviamente, de Platón, en su papel de asesor de Dionisio, le invitó a una reunión con el filósofo, con el sentido de que pudiera abrazar sus doctrinas y que influyeran en la vida política de la ciudad. Y ahí surge precisamente el problema, porque en esta reunión Platón se pronuncia contra los líderes tiránicos. Por supuesto que el tirano se ofende, la discusión se pone álgida, sube de tono y se convierte en pelea. Como resultado, Dionisio I ordena la muerte del filósofo. Posiblemente si se hubiera concretado esto, hoy estaríamos hablando de otra cosa, y no solo eso. Se puede decir que al mismo tiempo que la historia de la filosofía occidental hubiera sido bastante diferente. Recordemos que ha sido considerada todo este recorrido de la filosofía occidental como notas a pie de página de la filosofía de Platón. Es más, sigamos especulando un poco, muerto Platón, no hubiera podido enseñarle más tarde a Aristóteles. Y este, a su vez, no habría podido convertirse en tutor de Alejandro Magno, y este a lo mejor no podría haber emprendido la conquista de Persia. La historia misma de la humanidad hubiera sido completamente diferente. Pero obviamente que esto es pura especulación y las consecuencias de la muerte de Platón son imposibles de calcular. Así que volvamos a los hechos. Platón, si bien escapa de este destino, es expulsado de la ciudad y se embarca en una nave espartana, terminando siendo vendido como esclavo ateniense en la isla de Egina, que estaba justo enfrente de Atenas, y estaba también enfrentada con Atenas, estaba en guerra con Atenas. Pero si su filosofía, o la expresión de su filosofía en esta reunión con Dionisio, lo llevó a esta triste situación, también lo salvó, ya que en el mercado de esclavos de esta isla fue reconocido por un filósofo cirenaico de la ciudad de Cirene, en la cual había estado Platón recientemente. Por eso Aníceris, que era el nombre de este filósofo, lo compra y lo libera.
Así que después de esta experiencia movilizadora, regresa a Atenas inmediatamente y es a partir de allí que se produce la fundación o los inicios, mejor dicho, de la academia, considerada la primera escuela de filosofía, germen y prototipo de las actuales universidades. El lugar de reunión de la Academia de Platón fue originalmente un bosquecillo público cerca de la antigua ciudad de Atenas. Históricamente, el lugar había albergado a grupos religiosos que rendían culto a Atenea, la diosa de la sabiduría, la guerra y la artesanía, en el sugestivo marco del bosque sagrado de olivos. El primer olivo había sido creado por la diosa y así se había convertido en patrona de la ciudad. En el lugar se encontraron las ruinas de un altar circular del siglo VIII a.C., junto con restos de huesos de animales sacrificados. A partir del siglo VI, el aceite de oliva extraído de la arboleda de Atenea se distribuyó como premio en los Juegos Panatenaicos, celebraciones atléticas y religiosas dedicadas a la patrona de la ciudad. El nombre arcaico del sitio era Hecademia, que en la época clásica evolucionó a Academia, vinculándolo a Academo, un héroe ateniense legendario que había salvado a la ciudad de la destrucción a manos de los dioscuros, Cástor y Pólux, que habían invadido el Ática para liberar a su hermana Helena. Sí, la misma Helena que años más tarde va a ser secuestrada por París, siendo la causa de la guerra de Troya. El rey ateniense Teseo, el que mató al Minotauro, había raptado a Helena y la había escondido. Academus salvó a la ciudad simplemente diciéndoles a sus hermanos, Cástor y Pólux, dónde estaba escondida Helena. Por esta razón, cada vez que los espartanos y los lacedemonios invadían Ática y Atenas, siempre perdonaban la tierra que pertenecía a Academus, el bosquecillo de olivos donde estaba la tumba del héroe. Por todo esto, el nombre de la famosa escuela platónica designó en sus orígenes a un jardín con una clara carga mitológica y religiosa. Al comienzo del Lisis, un diálogo de la juventud, narrado en primera persona por Sócrates, como prácticamente la mayoría de los diálogos, leemos lo siguiente. Iba de la academia al liceo por el camino de las afueras a lo largo de las murallas, cuando al llegar cerca de la puerta pequeña que se encuentra donde la fuente de Pánope, encontré a Hipótales, hijo de Hierónimo, y a Xetipo del pueblo de Peanea, en medio de un grupo numeroso de jóvenes. Claramente, tanto la academia como el liceo se refieren a dos lugares externos de Atenas, cerca de sus murallas, donde había gimnasios y lugares de reunión. Pánope, nombrada por Sócrates, es una de las nereidas, ninfas o espíritus femeninos acuáticos. Sócrates iba de gimnasio en gimnasio por un camino que rodeaba a la ciudad por el norte, en este caso, para poder encontrarse con la gente y dedicarse a lo que más le gustaba, el diálogo filosófico. No era el único, por supuesto, que hacía esos recorridos, ya que el gimnasio era históricamente no solo usado para el ejercicio físico, sino que también funcionaba como un baño comunal, como centro de estudios y punto de reunión para sofistas y filósofos. El gimnasio era una institución dedicada a la instrucción física y espiritual. Funcionaba como una instalación de entrenamiento para los atletas, competidores en juegos públicos, y era asimismo un lugar para socializar y encontrar grupos con los cuales se compartieran ideas.
En un principio, el gimnasio solo consistía en un terreno cercado o cerrado, cuyo interior se dividía en zonas para los diferentes ejercicios. Los primeros jardines también eran simplemente eso, un espacio natural delimitado. Con el tiempo, se sumaron construcciones como pórticos, galerías de columnas perimetrales, exedras, que eran construcciones semicirculares descubiertas con asientos fijos en su interior, baños, vestuarios, lugares cerrados, incluso podían tener pequeñas bibliotecas. Posiblemente lo mismo pasó cuando Platón fundó su escuela en los bosquecillos de la academia o en los lugares cercanos que contenían al antiguo gimnasio. El predio al principio era un lugar natural con olivos y plátanos, situado a una distancia de 1500 metros aproximadamente de la puerta de Dipylon, en el noroeste del ágora, y pasando el cementerio público. Hacia fines del siglo VI se había creado el gimnasio y luego, en el 450 a.C., es el tiempo del estadista y general ateniense Simón, que había impulsado la obra pública en la ciudad, tanto en el engrandecimiento de la Acrópolis como en la realización de jardines públicos, toda una novedad para la época. En el caso del área de la academia, se realizaron plantaciones y se marcaron caminos. La comedia Las nubes de Aristófanes, presentada por primera vez en el 423, más o menos para la época en que nació Platón, contrasta la belleza rústica de la academia y la educación tradicional del pasado con los valores parlanchines y sofistas del ágora. De esta forma presenta las diferencias. Pero pasarás tu tiempo en gimnasia, con un cuerpo reluciente y floreciente, no en conversaciones extravagantes sobre temas espinosos en el ágora como la generación actual, ni en ser arrastrado a los tribunales por alguna pequeña disputa pegajosa, contenciosa y maldita. No, bajarás a la academia, debajo de los olivos sagrados, con una corona de caña verde. Comenzarás una carrera junto a un buen compañero decente de tu edad, con el aroma del tejo y del lamento del álamo, libre de preocupaciones, deleitándose en la estación primaveral, cuando el plátano le susurra al olmo. Platón se dedicó a filosofar en el área de la academia o de la academeia, incluso antes de que adquiriera algún tipo de propiedad en la elevación cercana de Hipios Colonos, al norte del bosquecillo. Platón y su familia eran originarios del barrio de Colitus, que era un distrito rico al suroeste de la Acrópolis y dentro de las murallas de la ciudad. Era como si les dijera que vivían en el centro. Por lo que la reubicación de Platón cerca de la academia fue un paso importantísimo en su vida. De acuerdo con el uso habitual del espacio de la academia como lugar de intercambio intelectual, Platón utilizó su gimnasio, paseos y edificios para su programa educativo para su tarea educativa, también para la investigación filosófica y para las discusiones mantenidas en estas áreas que eran, como lo vimos, públicas. Por lo tanto, los encuentros de Platón con su grupo de asociados
y de discípulos eran, se puede decir, semipúblicas, ¿no? Abiertas, por supuesto, a la participación de los visitantes ocasionales. Hay algunos indicios de que al menos parte de este proceso educativo fuera transferido directamente a la propiedad de Platón, o que se realizara en realidad en la propiedad cercana de Platón, que comprendía una casa modesta con un pórtico perimetral y un pequeño jardín en su interior. También es probable que algunas de las actividades de la escuela generalmente se llevaran a cabo cerca de un santuario dedicado por Platón a las musas en la misma arboleda de la academia, donde su sobrino y sucesor Espeusipo luego añadiría más tarde estatuas de las gracias. En la época de Platón, el área ocupaba alrededor de 1,5 hectáreas y el llamado gymnasium y también museium, digo llamado porque en realidad son elucubraciones en base a los documentos, a los escasísimos documentos y a una interpretación de las ruinas que se encontraron en el lugar. Por lo tanto, todo esto hay que tomarlo con cuidado. Entonces, esta edificación era un complejo rectangular de aproximadamente 60 metros de largo por 30 de ancho, más o menos las mismas dimensiones del Partenón. Este sitio fue excavado en la década de 1930. Un patio o atrio abierto estaba rodeado en 3 lados por una columnata o peristilo techado de un solo piso, que puede haber proporcionado refugio a académicos dedicados a leer y copiar papiros o quizás simplemente a pasar el tiempo. En medio del atrio había una cisterna que abastecía de agua y más al norte están los restos de un pedestal en el que se encontraban las estatuas de las 9 musas, las protectoras de las artes y las letras. Por eso se le llama museium, de donde deriva la palabra museo. El jardín, entonces, donde se levantaron con el tiempo diversas edificaciones, no era simplemente un escenario, un marco, un fondo, sino que conformaban un solo conjunto perceptual vivencial. Para que quede más claro esto, no es igual la percepción o la experiencia del Partenón en ruinas en lo alto de la Acrópolis que la percepción y la vivencia de su réplica exacta en la llanura en la ciudad de Nashville, en Tennessee, en el centro de Estados Unidos, donde podemos ver un estacionamiento a escasos 20 metros de la reproducción muy realista y estudiada del Partenón, de esta réplica. Entonces, volviendo al jardín y a la academia de Platón, nos podemos imaginar cómo sería estar en ese lugar de naturaleza pródiga, en contacto con las aves, con los cambios estacionales, palpando las antiguas historias del nacimiento de la ciudad y de su relación casi familiar con los dioses y diosas, aprendiendo al mismo tiempo sobre el mundo de las apariencias y el mundo de las formas, el mundo de las ideas, sobre el camino del filósofo y su práctica filosófica. Platón fundó su escuela y se dedicó plenamente a ella. En sus primeros años, allí escribe los llamados diálogos de transición, donde se esbozan las primeras ideas propias del filósofo, ya que sus primeros diálogos son las llamadas obras socráticas, donde recoge y reproduce las ideas de Sócrates, a quien había conocido a los 20 años. Al margen, Platón conoce a Sócrates a los 20, a los 40 le pasa esto que dijimos, de que
se convierte en esclavo y al poco tiempo funda la academia. A los 60 va a conocer a su discípulo más famoso, Aristóteles, y a los 80, bueno, es el final de su vida. Los diálogos de transición, escritos aproximadamente entre el 388 y el 385 a.C., son Gorgias, sobre retórica y política, el Crátilo, sobre la significación de las palabras, una de las primeras obras sobre la etimología, el Hipias Mayor y el Menor, sobre la belleza el primero y sobre la verdad el segundo, el Eutidemo, sobre el debate de los sofistas, el Menón, sobre la enseñanza de la virtud, y el Meneceno, que es una parodia sobre las oraciones fúnebres. En el Menón, en especial, es donde va a aparecer por primera vez una introducción a lo que es la teoría de las reminiscencias. Esta teoría del conocimiento que dice que el ser humano no aprende, sino que recuerda. Entonces, esto está ligado a la consideración del ser humano como un alma inmortal, que antes de nacer ya conoce las ideas, ya conoce las cosas. Entonces, durante la vida, lo que tiene que hacer es simplemente recordar. La mayoría de las personas, por supuesto, que no la recordamos. Al menos en la época de Platón, la escuela no tenía ninguna doctrina en particular que enseñar. Más bien, Platón y sus asociados más prominentes fomentaban la diversidad doctrinal y planteaban problemas para ser estudiados y resueltos entre todos. También hay cierta evidencia de conferencias dadas por Platón, pero lo más usual era el diálogo. De esta manera, Platón reflejó la voluntad de Sócrates de discutir y debatir ideas en lugar de la práctica de los sofistas de enseñar a los estudiantes el dominio de un tema en particular. Para tener una idea de los temas tratados en la academia, las fuentes principales son los diálogos platónicos y el conocimiento de las personas presentes en la academia. Platón trabajó en la academia hasta el año 347 a.C., cuando murió. Este largo periodo de tiempo, desde su fundación, 40 años, fue interrumpido solo por 2 viajes más prolongados a Sicilia. La academia sobrevivió durante algunos siglos más, hasta que fue destruida por el general romano Sila en el 87 a.C., durante el saqueo de Atenas. Lamentablemente, los edificios fueron quemados junto con muchos otros santuarios, y los árboles de la arboleda sagrada de la academia fueron talados y se convirtieron en material para las máquinas de asedio de la ciudad. Hoy, el área que contiene el recinto sagrado y el gimnasio que albergaba la academia de Platón se encuentra dentro de un vecindario conocido como Academia Platonos. Las ruinas de la academia son accesibles a pie y hay un pequeño museo, el Museo de la Academia de Platón, que ayuda a orientar a los visitantes al sitio. Dijimos en la presentación del canal que el jardín es un punto de encuentro entre cultura y naturaleza, porque allí lo natural siempre se encuentra domesticado y ordenado. Los jardines de la Academia Platónica, como hemos visto, no eran espacios diseñados, sino que eran la simple evolución de los bosques sagrados, el espacio de los dioses. Por lo tanto, el encuentro entre cultura y naturaleza se da en este caso cuando estos espacios comienzan a albergar creaciones de la cultura, como el gimnasio primero y por las escuelas filosóficas después. El jardín es entonces, en esta versión original griega, el espacio de confluencia del mito, de la religión
de la cultura, de la filosofía. En este jardín uno podía detenerse y salir de lo cotidiano, pasar de la actividad útil y trabajosa al simple paseo placentero y a la reflexión solitaria o junto con los demás. Lo que resulta esencial justamente para la práctica filosófica. El jardín de la academia era un espacio que permitía el desarrollo integral del espíritu humano, donde se recurría a un deliberado distanciamiento de la ciudad en busca de la tranquilidad, la inspiración y el silencio. Y así concluimos nuestra primera visita. Espero que les haya gustado. Si es así, no duden en suscribirse y les recomiendo, como siempre, activar la campanita para recibir la notificación del próximo video, donde vamos a visitar un nuevo jardín de la filosofía. Paz a todos los seres.